del Tribunal de Medellín. Señor Sierra, pero vamos a la denuncia concreta. ¿Qué prueba usted va a llevar a su declaración en esta nueva citación de la Corte? ¿Qué prueba tiene usted para afirmar la relación del senador Uribe con su bloque paramilitar? Mis pruebas son 2 sentencias que ya tengo en firme, ya no es solamente lo que estoy diciendo yo, es lo que están diciendo ya los jueces, porque son dos sentencias que vinculan, son las 2 primeras sentencias que existen en Colombia sobre la fundación y creación de lo que terminó llamándose Bloque Metro, donde comprometen al expresidente Álvaro Uribe y los que la fundaron, porque yo estoy diciendo que los fundadores y creadores de la estructura militar era el expresidente Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe, Pedro Juan Moreno Villa, Santiago Gallón y los hermanos Juan Guillermo y Luis Alberto Villegas. Bueno, pero pare ahí un segundito. Usted dice que él fue fundador. Fue fundador quiere decir que usted tiene cómo probar que él se sentó con ustedes a armar un grupo de bandidos. ¿Qué prueba tiene usted para señalar que Álvaro Uribe fue fundador, ideólogo, partícipe de la creación de un bloque paramilitar? ¿Usted estuvo con él? ¿Usted estuvo en alguna reunión? ¿Usted tiene alguna foto? ¿Usted tiene alguien del cuerpo de seguridad de Álvaro Uribe que pueda ratificar su versión diciendo que estuvo en una reunión en una finca? ¿Hay algún elemento de prueba, independientemente de la pelea que tiene usted jurídica en el proceso que ya nos explicó? ¿Qué prueba tiene usted para señalar la relación Uribe-grupo paramilitar? Ahorita voy a llevar yo a la Corte Suprema, voy a llevar una memoria con unos videos donde está el expresidente Uribe reunido con paramilitares, donde hay unas declaraciones de unos jefes de las autodefensas. ¿Qué dice yo, Julio? ¿Qué es lo que ocurre? Ahora sí me está explicando. Yo soy un testigo. Cuénteme esa reunión, ¿dónde fue, cuándo fue y quiénes estuvieron? Crímenes contra la humanidad en Colombia, elementos para implicar al expresidente Álvaro Uribe Vélez ante la justicia universal y la Corte Penal Internacional. Esa es otra prueba que yo adjunto aquí, porque este documento que yo escribí, que titula Manual y Ruta para la Paz, hace parte de probatoria en la Corte Suprema. Señor Sierra, ¿quién era alias Tubo? ¿Tubo o no? Alias Tubo era Luis Villegas. Porque Luis Villegas en su época trabajó con la gasolina antes de llegar el Bloque Metro. Yo entiendo por qué a usted lo llaman a declarar en en los casos que tiene el expresidente Uribe por sus supuestos vínculos con grupos paramilitares, porque usted lo ha dicho en varias ocasiones. Pero en este caso específico de las supuestas presiones a testigos para que no realicen afirmaciones en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, ¿usted qué pruebas tiene? ¿Por qué lo llaman en este caso en específico? Pues me llaman seguros a ratificarme en lo que ya está dicho, en las pruebas que hay y en base a las 2 sentencias, que ya estas 2 sentencias son una parte probatoria muy grande para la Corte Suprema, decir que va a desvirtuar estas 2 sentencias o decir que el abogado Jaime Granados va a desvirtuar 2 sentencias que ya están en firme por la conformación del Bloque Metro. Hay un video que es una reunión donde el expresidente Uribe estuvo presente en Puerto Berrío para el año 99. Estuvo en esa reunión, inclusive en esa reunión estuvo Don Mario, hubo varios ganaderos, estuvo JL, el que era era una reunión de la autodefensa. ¿Era en ese momento una reunión de ganaderos o ya era una reunión con paramilitares? Pues era una reunión con ganaderos y paramilitares apoyando el proyecto de la autodefensa, que es que el proyecto de la autodefensa del Bloque Metro nace prácticamente es en Puerto Berrío, porque los primeros 30 hombres que salen de Vuelta Acuña, una vereda que es de Puerto Berrío, al lado del batallón Calibío, y salen los primeros 30 hombres y llegan y ahí donde al mando de John Arcila, alias Filo, que fue el primer mando militar que tuvo el Bloque Metro. Y él se asentaba era en la hacienda Guacharacas, y de ahí salían a hacer los operativos y de ahí salen las primeras masacres. Yo le estoy hablando de esto desde el año 96, del año 1996. Sí. ¿Qué ocurre? ¿Por qué se conforma ese grupo? Porque la finca matan al papá de Uribe en el año 1983, el 14 de junio. Después esa finca la cierran
la cierran como 4 o 5 años porque allá matan un trabajador a Tobías, lo matan 2 guerrilleros del ELN, y después de que matan a esos guerrilleros la finca la cierran como 4 o 5 años, esa finca la vuelven a cerrar, la cierran como en el año 90 y la vuelven a abrir para el año 95, que ahí es donde ya lo cogen los hermanos Villegas, que siempre son los que han manejado pues esa región y esa tierra. Y allá en el año 95 es cuando queman la finca. Sí, señor. Yo conocí a Juan Pablo en persona, el comandante del ELN, todo, porque sí. Yo soy de esa región y fui el fundador del cartel de la gasolina allá. Y participé para la alcaldía en el año 1994, señor cuando Uribe se presentó a la gobernación. Sí, señor Sierra, el señor Juan Guillermo Villegas, que menciona como fundador del Bloque Metro, ¿es el mismo grabado el que está hablando con el senador Uribe? Sí, claro. Allá el hermano de Luis Villegas, que lo mataron a Luis Villegas lo matan en el año 2004. Luis Villegas lo matan el 5 de diciembre del año 2004. Y él era el primero, a él fue el que le dieron la personería jurídica de la Convivir el Cóndor, que la oficina de Convivir el Cóndor era en el Bar Ganadero, en el Bar Ganadero que aún existe pues allá en la vía principal en San José del Nus, y eso es de los Villegas, aún todavía es de esa familia, ese bar, y ahí era donde funcionaba el bar, la Convivir el Cóndor, y la Convivir del Cóndor me prestaban seguridad cuando yo transportaba el combustible. Yo en la hacienda de Guacharacas tuve una válvula de combustible, allá está pues, eso es muy fácil demostrarlo, porque allá está la soldadura donde arregló el problema de la válvula Ecopetrol. Usted dice que tiene una USB con videos y pruebas. Entonces le pregunto, ¿quién podría corroborar algo de lo que usted está diciendo sobre esa participación del exgobernador o exsenador o expresidente en esos hechos? Hombre, todos los jefes de las autodefensas, todos, absolutamente todos saben la pertenencia y toda su labor, todo su trabajo que hizo el expresidente Uribe en la autodefensa. Fue nuestro referente político, así como para las FARC lo fue Fidel Castro, lo fue Stalin y lo fue Lenin, para nosotros lo fue Álvaro Uribe Vélez. Nos entregó el fusil y después nos lo quitó, nos invitó a un proceso de paz, desmovilizamos 32.000 hombres, entregamos 17.000 fusiles, territorios liberados de guerrilla. Él se inventó la ley de justicia y paz para que contáramos la verdad, pero a él y a los congresistas que la legislaron se les olvidó, tan se les olvidó que terminaron más de 60 congresistas condenados por paramilitarismo, más de 400 alcaldes condenados por paramilitarismo. Las autodefensas tuvimos tanto poder en este país que lo subimos a la presidencia en la primera y en la segunda vuelta. Sin la colaboración de todos los congresistas y todos los alcaldes que mencioné ahorita, condenados por parapolítica, Uribe no hubiera sido presidente ni en primera ni en segunda instancia. Y al inventarse la ley de justicia y paz, pues empezamos a contar la verdad, pero él se le olvidó que estaba sumergido dentro de esa verdad, y entonces ya nosotros somos unos falsos, somos unos mentirosos. Y los jefes todos de la autodefensa, pues la verdad es que les da miedo. La verdad es que yo fui el único que me atreví como a empezar a romper esto, porque la judicialización del expresidente Uribe es la paz de Colombia, porque él debe y él es el obstáculo para la paz de Colombia. Claro. Señor Sierra, para recopilar lo que ha dicho, entonces está usted en la capacidad tanto de afirmar como de probar ante la Corte que desde la Hacienda de las Guacharacas los paramilitares operaban y se financiaban con robo de combustible. Claro que fue la base, la Hacienda Guacharacas fue la base de lo que empezó llamándose Bloque Metro. El comandante era alias Filo, y de ahí se salía de esa hacienda e iba hacia los operativos. Cometió muchas masacres, como fue la del 14 de septiembre ahí en el mismo Providencia, que es ahí pegadito a esa finca. No pasar el río, y ahí fue la masacre, mataron 6 personas que, bueno, y muchas, por ejemplo en San Roque hay una masacre muy famosa que fue en Cristales es un corregimiento de San Roque que fue la base del ELN, al mando de Juan Pablo. El ELN, las autodefensas sacamos a esta guerrilla allá. Pero le pido que me responda concretamente, ¿está en la capacidad de probar, de comprobar esta información? Claro que sí, es que los muertos son los que hablan de lo que yo estoy diciendo, porque yo estoy hablando es con fechas exactas en donde ocurrieron los muertos, todo lo que ocurrió. En ese caso que revisa la sala, la gente tiene el convencimiento de que los hermanos Uribe Vélez y otros ciudadanos, como los hermanos Villegas, fundaron el Bloque Metro como retaliación a la acción de los miembros de la guerrilla del ELN ejecutada en el año 1996, cuando quemaron la finca Guacharacas de propiedad de la familia Uribe Vélez, asesinaron a uno de los trabajadores y hurtaron los semovientes.
Asimismo, el declarante tiene el convencimiento de la activa participación del expresidente Álvaro Uribe Vélez en la dirección de todos los grupos de autodefensa, al punto que lo invita a desmovilizar, y al igual que él, lo ve casi como un par. Es más, no considera que esté agravando al expresidente, sino que con su acto está colaborando con el esclarecimiento de la verdad, y por ello es que dice o pide que su declaración sea de público conocimiento. Eso lo está diciendo la sentencia del Tribunal Superior de Medellín, eso sí, no lo estoy diciendo yo. La sentencia está repitiendo lo que usted dijo, es lo que está diciendo la sentencia, pero permítame, porque yo creo que para equilibrar esta discusión, pues invitamos a la persona que usted le está pidiendo que se desmovilice. Senador Álvaro Uribe, gracias por atendernos, buenos días. Julio, muy buenos días a usted, muy buenos días al equipo periodístico de la W, y ante esto que me cuentan, pues estoy listo atender los interrogantes de la W. Aquí hay un señor que dice que, el señor Sierra, que ya lo invitó a usted a desmovilizarse y que ahí hubo un pleito que él ha ganado 2 veces y que para él esa sentencia es la prueba de que usted fue fundador de un grupo paramilitar, el Bloque Metro. Quisiera conocer su opinión, señor expresidente. Julio, yo acabo de hablar con mis abogados y ellos me dicen que a lo largo de este proceso con este señor ha quedado en evidencia que él no fue del Bloque Metro, que él después estuvo por allá en el bloque Cacique Pipinitá. Yo recuerdo una conversación mía con el doctor Luis Carlos Restrepo. Me dijo el doctor Luis Carlos Restrepo que los individuos del Cacique Pipinitá no se iban a desmovilizar, ellos tienen que ponerlos presos, y se pusieron presos, porque la orden mía era se desmovilizan o a la cárcel frente a todos los paramilitares. Y entiendo que este señor fue capturado, está condenado por delitos muy graves, pero no quiero ser extenso, sino contestar todo lo que quieran ustedes a bien preguntar. ¿Usted recuerda haber estado en alguna reunión con jefes paramilitares? El señor Sierra dice que va a aportar un video en una reunión de jefes paramilitares, aunque él dice que eran paramilitares y ganaderos por allá en el año 98. Julio, en el año 98 yo vivía en Inglaterra. Yo salí el 2 de enero de 1998 a Inglaterra, exiliado prácticamente. Fui con una beca, con la beca Simón Bolívar del Consejo Británico, y estuve de Senior Associate Member en la Universidad de Oxford. Y cuando regresé en los años 99, 2000, 2001, hice esa intensa campaña para la presidencia. Todas mis reuniones fueron públicas y abiertas. Señor Sierra, ¿usted podría ser más preciso en esa reunión, que sería una de las pruebas que usted va a aportar ese video? ¿Tiene usted la fecha y el lugar exacto de donde fue esa reunión? Pues hombre, dejemos que el video hable por sí solo. El 2 del próximo mes lo presentaré en la Corte Suprema y el video habla por sí solo. Y le quiero decir al expresidente Uribe que claro que yo fui capturado como fueron capturados todos los jefes negociadores del Estado Mayor de las Autodefensas, porque Uribe eso fue lo que hizo con nosotros, nos invitó a un proceso de paz. Y a todos los jefes les puso seguridad y nos capturó a todos simultáneos. Ramón Izaza, Julián Bolívar, Ernesto Valls fueron capturados en la Casa Villa Esperanza, una casa de paz en Antioquia. Y de resto todos los jefes, y los recogieron a todos, es lo que el país no sabe. Y los llevaron a una estación de policía en Río Negro, y fue un delegado del gobierno, no sé si fue el comisionado quién, y les dijeron a todos, señores, el presidente Uribe está en la posición del presidente Calderón en México. El que se quiera ir se puede ir, tiene la puerta abierta, firma este documento para comparecer a los tribunales de justicia y paz, o el que se quiera ir, no, y si es capturado de puertas para afuera, será extraditado inmediatamente a los Estados Unidos. ¿Por qué no cuenta pues él eso? Que nos dejó tirados, que creímos en un proceso y enseguida nos capturó a todos. ¿Por qué no le cuenta la verdad al país qué fue lo que hizo con nosotros? Que no dejó internacionalizar el proceso, lo dejó casero. Con mucho gusto le pregunto eso al presidente Uribe, pero vuelvo a la reunión. ¿Cuándo fue la reunión del video que usted dice tener y en dónde? Pues la reunión fue en Puerto Berrío, y eso fue entre el 98 y 99. El video dirá si el expresidente Uribe tiene la razón o la tengo yo. Bueno, pues el presidente Uribe, lo que le quiero decir es que no vaya a aplicar la de Santrich, es lo único que le digo. ¿A qué se refiere usted? Que se vuele como Santrich.
Señor Sierra, ¿usted no tiene un dato más preciso de esa reunión? Porque el presidente está diciendo que él no estaba en Colombia. Pues si no está en Colombia, entonces vamos a ver de quién es el video que hay ahí. Ayer, durante el debate de control político sobre paramilitarismo citado por el senador Iván Cepeda, el senador Álvaro Uribe Vélez señaló vehementemente que nunca se reunió con los jefes de las autodefensas. Desmonté los paramilitares, no los conocí. A Salvatore Mancuso lo vi por mi vinculación a Montería de muchos años, en no más de 2 o 3 ocasiones públicas. Lo saludé y nunca conversé con él. Él dijo, y lo conocí antes de ser paramilitar, dijo que habían elegido el 33% del Congreso, y en la misma declaración dijo que no habían participado en la elección presidencial. Pues bien, Salvatore Mancuso, a través de una llamada de celular, desmintió lo dicho por el senador Uribe. Sí, yo me encontré con el entonces gobernador Álvaro Uribe Vélez en su finca El Ubérrimo, acompañado del coronel Raúl Suárez, quien era comandante de la policía del departamento de Córdoba para esa época. También quedó plasmado que nos íbamos a encontrar en el municipio de Tierra Alta cuando él era candidato, que acompañado por Miguel Alfonso de la Espriella y Leonora Pineda y otras personas, y sencillamente porque la caravana que iba era tan grande, dio razón que en ese momento no podíamos reunirnos, porque si no, no podría llegar a la presidencia de la República. El exjefe paramilitar, quien permanece privado de su libertad en una cárcel en Estados Unidos, dijo que entregó dineros para la campaña de Uribe Vélez. Hemos aportado dinero, no directamente al presidente Uribe, pero a través de los comandantes se contrataron buses, se contrató propaganda, apoyo para que las poblaciones salieran, alimentación, etcétera, y todo eso se hizo, se plasmó en las diferentes diligencias de los principales. Mancuso anunció que presentará una demanda por injuria y calumnia contra el senador Uribe por algunas cosas dichas en el Congreso de la República durante el debate sobre paramilitarismo. Estoy pidiéndole a mis abogados que consigan el audio de lo visto ayer por él, porque sencillamente tengo una nota de prensa que esta mañana me hicieron llegar, donde dice básicamente que yo he amenazado de muerte o encarcelar a algunas personas que no deben estar en contra de él. De ser así, lógicamente que esperar una demanda, porque es absolutamente falso. Desde su centro de reclusión, Mancuso aprovechó para referirse a su proceso judicial. Advirtió que se le quiere excluir de los beneficios de justicia y paz a partir de testigos falsos que, según él, son usados por la Fiscalía para hacer creer que sigue delinquiendo. Atención, noticias de Venezuela del momento. Intervención silenciosa de parte del país norteamericano es el gran temor que tiene el régimen de Nicolás. No puede ser que el gobierno de Estados Unidos todos los días, persiga, ataque, prohíba la importación de insumos fundamentales para la vida. No puede ser. Uribe entregó a Colombia definitivamente. Uribe era de los pupilos de Pablo Escobar Gaviria. Eso está escrito. Uribe aparece en una lista de narcotraficantes del FBI de por allá de los años 80 a los 90. Bien, mis amigos, continuamos con el desarrollo de todas las noticias. Cuando se habla de una intervención al gobierno de Nicolás por parte del país estadounidense, se nos viene a la mente la intervención que ocurrió con Panamá contra Manuel Noriega. Olvídense de eso, ese tipo de prácticas ya no se hacen. Las acciones militares ahora por parte del país estadounidense son silenciosas, y eso es lo que tiene a Nicolás temblando en el Palacio de Miraflores. Hay distintos métodos y escenarios, y eso es lo que más preocupa al gobierno de Nicolás. Sabe que en cuestión de horas el país norteamericano podría mandar una tropa elite en un helicóptero no detectable y podría en cuestión de horas ser capturado y llevado al país del norte. El mayor miedo de Nicolás es ese, y sabe que eso es lo que trama el país norteamericano. Veamos solamente los hechos. Hay tropas elite que trabajaron en Afganistán, que son especialistas en buscar a gente extranjera, que son especialistas en buscar gente, extraerlas de ese lugar y llevarla a otro. En este caso sería ir al Palacio de Miraflores, buscar a Nicolás o a Fuerte Tiuna, tomarlo y llevarlo hasta el país del norte. Puede ser que el gobierno de Estados Unidos todos los días, persiga, ataque, prohíba la importación de insumos fundamentales para la vida. No puede ser, es una guerra.
Una guerra visible, pero que deja más heridos y más muertos a veces que las guerras visibles. El movimiento de buques y naves en el Caribe es solo parte de una estrategia psicológica para atemorizar a Nicolás y a su gobierno. También es una presión para los socios de Nicolás y también hace la manera para cerrar el grifo del dinero que recibe Nicolás. Sin este dinero no puede seguir pagándole a los generales o coroneles que lo protegen y tampoco puede seguir pagándole a esos militares cubanos que son los responsables de que Nicolás todavía siga en el poder. Pero ¿cuándo se daría esta intervención silenciosa? Para algunos analistas en estrategia, esa operación estaría ya en marcha y que todas las fichas están puestas exactamente donde deben estar. Nicolás es acusado por la DEA, también vinculado por grupos rebeldes. Pesan más los 14 cargos de la DEA que los cargos por mantener el grupo rebelde en territorio venezolano. El fondo de todo esto es su relación con el Medio Oriente, algo que pone en peligro al continente y sobre todo al país del norte. Esa es la parte que más preocupa. El país del norte no va por el petróleo de Venezuela, no lo necesita. Eso es algo que aún sigue repitiendo el régimen como un papagayo para que la gente crea que es que buscan esa gran cantidad de petróleo. Hace unos días el presidente estadounidense Trump ha dicho por primera vez que el país estadounidense es el primer productor de petróleo en el mundo. El Comando Sur en varias ocasiones ha insinuado parte de su estrategia para sacar a Nicolás con un equipo de 8 hombres y un máximo de 2 helicópteros, ya sea de Miraflores o de Fuerte Tiuna, o incluso en un búnker. Luego de eso sería enviar soldados desde el país colombiano y Brasil. Desde eso se hará enviar al Comando Sur a máxima vigilancia a las costas y desembarcar a los soldados para tomar control de los aeropuertos y los principales accesos al Palacio de Miraflores. Una transición planificada para no tener que usar la fuerza. Solo sería para combatir a algunos grupos rebeldes que podrían ofrecer resistencia de manera momentánea. No hay suficiente capacidad para enfrentar al ejército del país estadounidense. La FARC escogería su lugar en la historia y pasarían al lado de la Constitución, pero todo esto se iniciaría con una chispa que se lograría con una intervención silenciosa. Información de último momento. Extra. Noticias de último minuto. Uribe aparece en una lista de narcotraficantes del FBI de por allá de los años 80 a los 90. Solo que después le lavan la cara, borran archivos, pero quedaron algunos por allí y lo llevaron a presidente, pues. Uribe no es político, él viene de todo ese submundo de paramilitarismo, narcotráfico, negocios. Y seguimos con la información del momento. Continuamos con el tema del día, el caso de Uribe Vélez. La Corte Suprema de Justicia del país colombiano ha dictado medida de detención sobre el expresidente y senador colombiano Álvaro Uribe Vélez. La Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia, luego de la sesión que desarrollaba este lunes de manera extraordinaria para debatir este caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, también senador colombiano en este momento, sobre la presunta manipulación de testigos, ha ordenado la detención o el arresto domiciliario del expresidente colombiano. Es un hombre muy peligroso, es capaz de cualquier cosa. No tiene límites morales, ni éticos, ni políticos. Y lo está demostrando ahora con esto. Lo está demostrando, claro, solo que le hacen ¿cómo se llama? La cama. Los grandes medios de comunicación de la oligarquía colombiana, que está todo controlado por ellos mismos. Estos son los detalles de toda esta información. Vamos a revisar justamente la publicación que hacía el propio Álvaro Uribe Vélez en su cuenta en Twitter tras este anuncio de la justicia colombiana, y publicaba: la privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria. Así la información, hay puntos muy importantes a resaltar, por ejemplo el origen del juicio, una historia que inició en febrero de 2012, cuando el senador Iván Cepeda Castro hizo un debate de control político contra el expresidente Uribe Vélez. Acusaba al propio Uribe Vélez y a su hermano Santiago Uribe de haber promovido el paramilitarismo con la creación del bloque metro de las Autodefensas Unidas de Colombia. Uribe Vélez tendrá detención domiciliaria, y eso porque encontró algunos méritos que se le estaba haciendo en relación a la manipulación, compra y sobornos a testigos. Recordemos que esta decisión se ha dado en el marco de ciertas presiones que se había dado por parte de algunos sectores políticos muy cercanos. Después de ese debate, Álvaro Uribe recorrió a la Corte Suprema de Justicia para denunciar a Iván Cepeda por supuestamente haber liderado un grupo de falsos testigos prometiéndoles beneficios jurídicos y económicos para que declararan contra su persona y su hermano
Santiago. Recordemos una vez más que el expresidente Álvaro Uribe es la cabeza del Centro Democrático. Esto sería para Colombia un hecho histórico, ya que sería este el primer presidente de la República y además quien es cobijado con medida de aseguramiento. Allí vamos a leer este tuit del partido FARC, del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, en la red, que reza: profunda tristeza la que sintieron las madres de los casi 10.000 jóvenes víctimas de falsos positivos. Aunque esta decisión es por manipulación de testigos, demuestra que nadie es intocable y que la justicia tarde o temprano llega. Esto en respuesta a lo que el propio Álvaro Uribe Vélez anunciaba en su cuenta en Twitter. Me ataca, pide guerrerista para desviar la atención. Nos ataca a nosotros de que estamos apoyando la guerrilla, el terrorismo. Uribe es la lógica de la mafia, la lógica del mafioso. Él se atendrá a las consecuencias de cualquier cosa que intente contra mí o contra Venezuela. Seguimos con más del desarrollo de esta noticia, el caso del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez. Continuamos con más de la noticia del momento. Les decía que hay varios puntos importantes. Hablábamos del origen de esta investigación, de la denuncia que hizo Iván Cepeda, el senador, en el año 2012, y todo lo que ha pasado desde ese entonces hasta la actualidad. Tras casi 7 años de investigación, la Corte concluyó que Iván Cepeda no abusó de sus funciones como congresista. Continuamos con más noticias del día. Grupos rebeldes aliados a Nicolás se toman las zonas fronterizas. El país norteamericano se estaría preparando para actuar. El ELN continúa ocupando espacios en el territorio venezolano. Esto se ha hecho evidente sobre todo en el estado de Táchira, limítrofe con Colombia, donde los últimos meses se han tomado los municipios fronterizos. Nicolás no ha dicho nada sobre el video que se publicó hace semanas donde el líder de estos grupos rebeldes dice apoyar a Nicolás. El silencio simplemente lo hace culpable. Estos grupos están tomando a Venezuela. Esta organización ha confirmado su presencia en 9 sectores de 3 municipios de este territorio del sector Casa del Padre, La Laguna en Los Guásimos y más recientemente en las mesas de Ceboruco. Estarían por confirmar si también se le suma la lista de los espacios ocupados por el ELN en Táchira, unas zonas céntricas de La Fría en el municipio García de Hevia, donde estarían allí llevando a cabo también la explotación minera. El silencio de Nicolás es interpretado por el país estadounidense como una confirmación a la alianza con estos grupos irregulares. El Departamento de Estado del país del norte da una creciente presencia en Venezuela de estos grupos. Según algunos estudios realizados, este grupo rebelde tiene presencia en al menos la mitad de los estados del país venezolano. Estamos viendo cómo ellos están tomando el control o están tomando a toda Venezuela. El Comando Sur está alerta por estos hechos, pues son una especie de invasión extranjera, algo que viola la resolución de la ONU 1373 y que permite entrar a las fuerzas extranjeras para defender al país de estos actos. Se ha demostrado con creces y en la ONU que Nicolás permite estos grupos rebeldes en el territorio venezolano. De hecho, Iván Simonovic, el agente de inteligencia de Juan Guaidó, ha incluso dado pistas de donde se encuentran estos cabecillas. Juan Guaidó debería pedir una intervención por estos hechos, pero ¿por qué no lo ha hecho? Pero quizás de pronto, a lo mejor es que ya lo hizo y el país estadounidense está esperando el momento oportuno para actuar. Mientras tanto, estos grupos siguen tomándose más de la mitad de Venezuela y parece que no van a parar hasta que se apoderen de todo el territorio venezolano. No sería extraño incluso que Nicolás sea quien les responda a ellos en vez de ellos a Nicolás, pero este ha aprendido a coabatir con este tipo de grupo porque se benefician mutuamente, en el que se considera una anarquía en el continente americano, en donde se ven que cada vez más llegan grupos rebeldes y soldados del Medio Oriente, que solamente son grupos que ponen en peligro a todo el continente, sobre todo al país del norte. Se espera que se les realice en cualquier momento declaraciones al respecto porque el país estadounidense no va a permitir más que estos grupos se apoderen de Venezuela. Bueno, y hasta aquí con toda la información del momento. Te invito para que te suscribas al canal, compartas el video en tus redes sociales, actives la campanita de notificación y además nos agregues al WhatsApp +57 313 287 4040, donde te haremos llegar toda la información del día. Gracias y chao, chao. Como ya ocurrió con aquellos militares, aun cuando yo no tengo elemento para decir que él sabía, pero lo que sí está probado es que altos funcionarios que dependían de él directamente montaron esa operación de los paramilitares con la oposición venezolana, esta rastrera oposición. Tras varios días de especulación sobre el futuro judicial de Álvaro Uribe Vélez, quien enfrenta un proceso por supuesta compra de testigos en medio del caso de supuestos nexos con el paramilitarismo, tal parece que la Corte Suprema de Justicia ya tomó una decisión. Por medio de su cuenta de Twitter, el hoy senador del Centro Democrático anunció la que sería la decisión final de la Corte.
Repetimos, medida de aseguramiento al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Solo puedo decir, por fin, casa por cárcel para Uribe, es otro de los numerales que utiliza Rafael. Es bueno volverle a explicar esto a los televidentes, que usted lo estaba mencionando hace segundos aquí en nuestra transmisión especial tras esta decisión. Es una medida de aseguramiento. Bien, mis amigos, continuamos con el desarrollo de las noticias. Aunque el Centro Democrático decidió mostrar a la opinión pública un comunicado de prensa en forma de video, en el que se evidencia la grave preocupación que existe al interior de esta colectividad, por lo que consideran es un acto de injusticia en contra de su líder, tal parece que estas presiones no tuvieron efecto sobre la Corte. Algo que es preventivo, eso es una medida de aseguramiento. Cuando condenan a una persona en Colombia, quiere decir que hay una sentencia, en este caso no. En este caso es una medida de aseguramiento, que es una decisión transitoria, que no es definitiva y que es justamente para seguir avanzando en la investigación. ¿Pero cómo? Con una persona que está privada de la libertad, en este caso sería una medida domiciliaria. Según el Centro Democrático, existe un esfuerzo asiduo de la propaganda antiuribista, esparcida por redes sociales y medios convencionales, que surgió como una reacción cuidadosamente articulada y se concentró en la táctica de conseguir la aniquilación reputacional paulatina. Y para generar un caos en Venezuela, utilizando el terror y la violencia. Atención, estos son nuestros titulares. Hoy, la Corte Suprema de Colombia dictó privación de libertad y le dio casa por cárcel al expresidente Álvaro Uribe Vélez, alias El Mafé, precisamente por sus vínculos directos con el paramilitarismo, como en el caso del Capone, lo están agarrando por un delito menor. Entre comillas. No hay individuos, no hay personas que en Colombia estén por encima de la justicia y de la ley, por muy poderosas e influyentes que sean. Pero el narcotráfico, ¿cuántos años, cuántas denuncias, cuántas pruebas contra Álvaro Uribe Vélez de haber sido la pieza clave de Pablo Escobar Gaviria? ¿Cuántas denuncias? Ayer aparecieron una foto y una prueba del piloto de Álvaro Uribe Vélez, el piloto de un avión privado que tiene Álvaro Uribe Vélez y que sirvió como avión privado en la campaña electoral de Iván Duque. El piloto se cayó en un avión en Guatemala. El piloto de Álvaro Uribe Vélez, Iván Duque, era un piloto de la aviación del narcotráfico, de los carteles mexicana y colombiana. ¿Qué les parece? Colombia debe respetar la justicia. Cualquiera que sea el desarrollo de ese proceso, antes que nada, Colombia debe respetar la justicia. El senador Álvaro Uribe Vélez dio a conocer la privación de su libertad. Dice que le causa profunda tristeza. Y si los paramilitares del narcotráfico se tomó el Palacio de Nariño en Colombia, nosotros tenemos que prepararnos cada vez más para combatir el narcotráfico en la frontera. De pronto, quizá, tal vez sea una estrategia para ablandar los corazones de los burros y el hombre lanzarse de nuevo a la presidencia y la mejor campaña de él sea esta. Eso me imagino yo, no sé si de pronto uno no sabe, el diablo es malo, dicen por ahí, y el diablo tiene muchísimas estrategias para convencer a los incautos que hay en este país. Este momento, ¿qué significa? Que el expresidente Álvaro Uribe fue vinculado primero mediante indagatoria en octubre 19 del año pasado y ahora con una orden de captura seguramente domiciliaria por el tema de la pandemia. Se desecha de una vez el tema intramural. Pues muy preocupados con la situación que estamos viviendo, expresando nuestra solidaridad, nuestra absoluta certeza del comportamiento siempre impecable del presidente Uribe. Yo creo que el uribismo es la fuerza democrática que le devolvió a Colombia la oportunidad de tener políticos de opinión. En nombre de las víctimas que ha dejado a su paso este señor con sus acciones, ya sean por omisión, directas o indirectas, pues yo quiero celebrar con ellas esta medida de aseguramiento. Yo no puedo ser hipócrita, lo acabo de decir en un mensaje, de decirle a la gente, no estoy contento. Yo sí estoy contento, la verdad yo sí estoy contento. Atención, noticias de última hora. El presidente Iván Duque sale a la defensa de su mentor Álvaro Uribe Vélez. A lo largo de mi vida,
he tenido el honor de conocer, tratar, trabajar y construir una amistad con Álvaro Uribe Vélez. Siempre lo he considerado y lo consideraré un patriota genuino, entregado a servir a Colombia. La orden contra Álvaro Uribe polariza la opinión pública en el país. Yo creo que es una decisión que tiene múltiples significados. En el plano personal, pues es una decisión que viene después de 8 largos años de estar en un proceso judicial que ha sido muy exigente, que ha estado pues lleno de toda clase de desafíos, a veces riesgos. La Corte Suprema de Justicia dictó este martes medida de prisión domiciliaria contra el expresidente y senador mientras continúa con el proceso por manipulación de testigos en el que se le acusa de fraude procesal y soborno. Atención, último minuto. Atención, esta es otra noticia relevante en Colombia, como lo es el caso judicial que divide al país cafetero y que llevó al arresto de Álvaro Uribe Vélez. Uribe, expresidente de la República entre el 2002 y 2010, no solamente fue el primer mandatario en servir 2 periodos consecutivos en el cargo de Colombia como presidente, sino que se encargó de poner su reemplazo a su asesor Juan Manuel Santos, hoy uno de sus más grandes rivales políticos, y de ser la pieza clave en el ascenso del actual presidente Iván Duque, pues suplió durante años en el Senado, donde todavía sirve como legislador. Precisamente su actual cargo de senador es una de las razones por la que está en problemas con la justicia, ya que al ser elegido parlamentario en 2014 perdió su fuero presidencial y sus actos quedaron bajo la tutela de la Corte Suprema de Justicia, quien es el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria en Colombia. En concreto, el Supremo colombiano investiga a Uribe por delitos de fraude procesal y soborno en el marco de un caso de manipulación de testigos cuyos hechos se han remontado a septiembre del 2014 y paradójicamente provienen de una solicitud que el mismo Uribe hizo al alto tribunal para que abriera la investigación. Todo sucede después de un debate en el Senado que organizó Iván Cepeda, parlamentario del Polo Democrático en el partido de izquierda más grande de Colombia, quien fue un férreo contradictor de Álvaro Uribe. En dicho debate, Cepeda trató de establecer un vínculo entre el expresidente y el surgimiento del paramilitarismo en Colombia, además de afirmar que Uribe era una ficha clave para entender el auge del narcotráfico en el país. Para esto se presentó una serie de testimonios de paramilitares, uno en especial, Juan Guillermo Monsalve, era el mayordomo de la hacienda de Guacharacas, propiedad de Álvaro Uribe, quien testificó en este lugar y, con el conocimiento de Álvaro Uribe, el entonces gobernador de Antioquia, se había fundado el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia, organización paramilitar más grande del país. Uribe calificó este testimonio como falso y le pidió a la Corte Suprema que investigara a Cepeda por manipulación de testigos. Durante este proceso, el Supremo encontró que no había razones para seguir investigando al senador de izquierda y, por el contrario, sí las había para hacerlo en contra de Uribe, quien presuntamente habría incurrido en prácticas que buscaban por medio de sobornos cambiar los testimonios que Cepeda había presentado en dichos debates. En las investigaciones del caso también se investiga al abogado Diego Cadena, que hacía parte de la defensa de Uribe y sobre el cual se tiene una serie de interceptaciones en las que se demostrarían presuntos sobornos a Monsalve y otros paramilitares para que cambiaran su testimonio y exculparan al presidente, además de señalar al senador Cepeda que había comprado para incriminar a su contradictor. En varias de estas interceptaciones se intuye que el expresidente tenía conocimiento de las actuaciones de Cadena, algo que la defensa de Uribe ha negado categóricamente, y que este operaba como un intermediario bajo las órdenes del hoy senador. En dicho proceso, Uribe ya rindió indagatoria el pasado 8 de octubre del 2019 en un hecho sin precedentes para la historia judicial colombiana. Un expresidente acudiendo al Supremo por presuntos delitos cometidos por fuera de un periodo de gobierno, algo que motivó protestas en las afueras de la Corte. El caso en estos momentos se encuentra en estudio por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y mantiene al país dividido en vilo por la confirmación del resultado. Por parte del partido de gobierno, el Centro Democrático, se venía señalando a todo proceso y posibilidad de la detención de Uribe como una persecución política por sus años de lucha férrea en contra de las guerrillas del país y de grupos armados. En la carta publicada como portada de los principales medios del país, el Centro Democrático resaltó que en el gobierno de Uribe se desmovilizaron más de 40.000 combatientes entre guerrilleros y paramilitares, y que el expresidente viene siendo afectado por una persecución
resolución por parte de la Corte Suprema de Justicia desde que terminó su mandato. Cabe destacar que uno de los más grandes escándalos del gobierno de Álvaro Uribe tiene que ver con las interceptaciones ilegales a jueces, periodistas y miembros de la oposición, las cuales orquestaron desde el extinto organismo de inteligencia adscrito a la presidencia y que se conocen como las chuzadas del DAS, de las cuales fueron víctimas varios magistrados del Supremo colombiano. En defensa de Uribe también ha salido el propio presidente Iván Duque, que en declaraciones a medios este lunes afirmó que su mentor era una persona a la que la palabra honorabilidad le casa en todos los comportamientos de su vida. A lo largo de mi vida he tenido el honor de conocer, tratar, trabajar y construir una amistad con Álvaro Uribe Vélez. Siempre lo he considerado y lo consideraré un patriota genuino, entregado a servir a Colombia, como consta en una larga carrera de servicio público, como director del Aerocivil, alcalde de Medellín, senador, gobernador y como presidente de Colombia en 2 ocasiones. Por el lado de la oposición, estas declaraciones del presidente y el comunicado del Centro Democrático han sido recibidas como una presión del gobierno y su partido al Supremo para que falle en favor de Uribe. Su trabajo por Colombia es ostensible. Nuestro país recuperó la seguridad, se puso a Colombia en el ojo de la inversión y se avanzó en la justicia social. Con sentido de legalidad, Álvaro Uribe enfrentó el narcotráfico, terrorismo y a los regímenes totalitarios de América Latina. Algo que parecen compartir los magistrados de todas las altas cortes que se pronunciaron en este sentido por medio de un comunicado. Jamás podrán estar facultados para emitir providencia motivadas por corrientes de opinión o consideradas políticas, religiosas o cualquier naturaleza. Fue el propio Álvaro Uribe quien informó la decisión de la Corte Suprema por medio de su cuenta en Twitter diciendo lo siguiente: la privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mí, por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que he hecho algo bueno por la patria. Álvaro Uribe informó la decisión de la Corte Suprema de dictarle medida de detención domiciliaria. Sobre la decisión procede un recurso de apelación que deberá ser estudiado en segunda instancia por la Corte Suprema de Justicia y que debe ser ratificado por el voto positivo de 9 magistrados. Se espera que la defensa de Uribe interponga este recurso y busque posponer la medida de detención domiciliaria. Sin embargo, la decisión de este martes genera un gran revuelo sin precedentes en la política colombiana. ¿Ustedes qué opinan? Reapareció Diosdado Cabello en línea telefónica con el programa de Nicolás. Vamos a hacer una conexión con Diosdado por teléfono. Muchos internautas aseguran que esa voz no es del número 2 del chavismo. Presidente, un gusto saludarlo a usted, gusto saludar a los compañeros de la Dirección Nacional del Partido en esta batalla que hemos estado dando en los últimos días, pero una batalla que no ha sido sola, porque nos hemos sentido acompañados de un pueblo con sus oraciones. Nicolás Maduro se enfadó con las redes sociales por la criticadera a Diosdado, por los rumores que se venían infundando de que ese no era Diosdado. Ya los escuálidos están diciendo, con las matrices de laboratorio, que el que está hablando no es Diosdado. Imbéciles, no es Diosdado. ¿Quién es entonces? ¿Guaidó? ¿Quién es? ¿Leopoldo López? ¿Quién es? O sea, imbéciles, ¿vale? Nicolás, decidido a recuperar la Asamblea Nacional de Venezuela. La unión de nuestra fuerza, la unión para combatir al imperialismo bastardo, que tiene planes y emboscadas para estas semanas que vienen, estos meses. Tú sabes, Diosdado, manejamos mucha información de las emboscadas. Estamos en la misma coyuntura. El imperialismo tratando de matar, bloqueos, persecuciones, y entonces se plantean dividir la fuerza. Perdió la batalla Nicolás con Donald Trump en el caso de Alex Saab. La extradición ya está lista del empresario a la justicia norteamericana. Tiembla el régimen y muchos más gobiernos en Latinoamérica que tenían tentáculos con el empresario. Joe Biden es comparado con Nicolás Maduro y Gustavo Petro por Donald Trump. I'm going to be good to go down as one of the most progressive presidents in American history. Nuestros gobiernos progresistas. A las ideas progresistas, a las ideas del socialismo. Este nuevo eje progresista tendría aliados poderosísimos. Ya les cuento de qué se trata. Progresista de izquierda revolucionaria. Una revolución socialista en la propia nariz de los Estados Unidos. Estados Unidos busca ser el imperio de los cielos a pesar de las advertencias de Xi Jinping y el Kremlin de no saltar la soberanía de sus territorios. Vientos de conflicto en el mar meridional. En el país de Xi Jinping ya preparan a las personas a resguardarse en un caso de un evento armamentístico con los Estados Unidos. Sigue calentándose el tema geopolítico mundial. Recuerde, sus comentarios son importantes. Váyase hasta el final del video y lo ponemos en contexto de lo que está sucediendo en Venezuela y en toda Latinoamérica.
muchas gracias por el apoyo. Arrancamos con la información de la siguiente manera. Atención, último minuto. Reapareció después de varios días el número 2 del chavismo luego de confirmar que estaba contagiado con el COVID-19. En la alocución con Nicolás habló en un tono que define su condición médica actual, Diosdado Cabello. Ustedes pueden sacar sus conclusiones. Desde hace muchísimo tiempo, un trabajo de despliegue nacional de nuestro partido en todas las instancias, Repito, 14.381 VC, que son centros electorales, 48.072 calles, son comunidades, que son los sectores que hemos priorizado. Muchos periodistas y analistas ponen en duda de que sea el verdadero Diosdado y hablan de una suplantación. No es el mismo tono de Diosdado, pero realmente otros analistas hablan que efectivamente su salud con el COVID-19, dando la pelea, estaría haciendo estragos en su organismo. Nosotros no podemos certificar que esa voz sea verdaderamente la del parlamentario socialista, a lo que Nicolás se refirió a los internautas de esta manera por afirmar que el de la voz telefónica no era Diosdado Cabello. Ya los escuálidos están diciendo, con las matrices de laboratorio, que el que está hablando no es Diosdado. Imbéciles, son sencillos. No es Diosdado. ¿Quién es entonces? ¿Quién es? Leopoldo López. ¿Quién es? Sean imbéciles, ¿vale? No sean imbéciles. En la misma reunión, el ilegítimo presidente hizo comentarios sobre las elecciones del mes de diciembre. El objetivo, recuperar la Asamblea Nacional, y en eso tiene puestos los ojos. Pueblo. Vamos a recuperar la Asamblea Nacional con el pueblo. Es el pueblo el que tiene la tarea. Yo se la entrego al pueblo. Es el pueblo de Venezuela quien tiene la tarea de recuperar la Asamblea Nacional para ponerla al servicio del propio pueblo, del país, de la paz, de la unión nacional, de la soberanía, de la estabilidad, del bienestar, de la felicidad, de la recuperación económica. Es el pueblo que tiene que recuperarla. Extra. Último minuto. Atención Venezuela, perdió el dictador la batalla por evitar la extradición de Alex Saab a los Estados Unidos y una vez más Donald Trump le gana la jugada a Nicolás. Hay preocupación en Miraflores por la autorización de la justicia de Cabo Verde para que se haga efectiva el traslado del empresario calificado como testaferro de Nicolás a tierra norteamericana. Esta es la noticia del momento. El Tribunal de Apelaciones de Barlovento ya tiene autorizada la extradición a los Estados Unidos, informó la defensa integrada por el juez español Baltasar Garzón. La decisión ya estaba pactada desde el 31 de julio. A esto, Baltasar recordó que Alex Saab estaba esperando la fecha de la audiencia prescrita por la ley en la que ejerce con igualdad de armas su derecho a la defensa ante el Tribunal de Barlovento, por lo que los abogados han considerado que esta resolución judicial salta los derechos. El Tribunal de Barlovento ignoró el derecho del enviado especial de Alex Saab, un remedio efectivo, y justificó erróneamente su desatención del documento de la oposición de la defensa, declarando que la ley solo le permite revisar la solicitud de extradición por motivos limitados, han denunciado. Sobre la cuestión de fondo, han criticado que el Tribunal de Barlovento haya decidido de forma arbitraria, sin sustento legal y con la absoluta falta de motivación para aprobar la extradición del señor Alex Saab. Por lo tanto, entregan al agente perseguidor por razones políticas a los Estados Unidos. En consecuencia, anunció que apelará la extradición ante el Tribunal Supremo de Cabo Verde, y si tampoco prospera, se presentará la solicitud de amparo ante el Tribunal Constitucional. En cualquier caso, el señor Alex Saab se reserva las acciones judiciales locales e internacionales a que fuera legal para hacer efectivo su derecho, avanzó el abogado. La oposición venezolana señala a Alex Saab como el encargado de gestionar el dinero mal habido de Nicolás, supuestamente obtenido de actividades ilegales, entre los que se cuenta la minería ilegal y el narcotráfico, así como ser el cerebro de la operación Alacrán para arrebatarle a Juan Guaidó la presidencia de la Asamblea Nacional. ¿Será el comienzo del fin de la era madurista? ¿Deben de estar preocupados solo en Miraflores? Recordemos que Alex Saab tenía nexos en casi todo el hemisferio, incluso en Colombia, con muchos políticos tuvieron tentáculos con el hombre de negocios. ¿Ustedes qué opinan? Atención, noticia de última hora. Última hora. Extra. Último minuto.
Donald Trump busca darle un fuerte golpe de opinión a Joe Biden en un video promocional donde lo comparan con Nicolás Maduro y al mismo Gustavo Petro en Colombia. La campaña del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, busca golpear virtualmente al candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, con un anuncio en español en el que comparan al ex vicepresidente con figuras de la izquierda latinoamericana como Fidel Castro, Hugo Chávez y Nicolás Maduro. El comercial, que dura 34 segundos y que es promovido por la organización Latinos por Trump, arranca con una intervención en la que Biden asegura que será uno de los presidentes más progresistas de la historia de los Estados Unidos. Progresista es la pregunta que se lee sobre otra imagen del aspirante demócrata y que sirve de hilo conductor para la aparición de figuras de la izquierda latinoamericana que además se han identificado con el socialismo. I'm going to be good to go down as one of the most progressive presidents in American history. Nuestros gobiernos progresistas. A las ideas progresistas, a las ideas del socialismo. Este nuevo eje progresista tendría aliados poderosísimos. Nuestros gobiernos progresistas se escucha en una intervención de Chávez, quien gobernó Venezuela desde 1998 hasta su desaparición en 2013. Le sigue en la recopilación de intervenciones el desaparecido líder cubano Fidel Castro, el actual presidente ilegítimo de Venezuela Nicolás Maduro, quien no es reconocido por el gobierno de Trump, y el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro. Progresista de izquierda revolucionaria. Al final, el aspirante a la nominación demócrata aparece abrazado con el senador progresista Bernie Sanders. El mensaje advierte que cuando se quiere decir socialista, se refiere a una revolución socialista en las propias narices de Estados Unidos, según se escucha en un extracto de un discurso vehemente de Castro. Una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. Y la propaganda cierra con la comparación progresista-socialista, escrita sobre una fotografía del breve apretón de manos que Biden y Maduro protagonizaron durante la toma de posesión en enero del 2015 de la presidenta electa de Brasil, Dilma Rousseff. Recuerda, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita roja de notificaciones.